Un saludo para todos, mi nombre es Rosangélica Hernández Montoya, soy estudiante de la especialización en adicciones de la Universidad Católica Luis Amigón y en el día de hoy tengo la oportunidad de hablarles acerca del informe de la JIFE para el año 2019, acerca de sus políticas y el balance general de las mismas. Recuerdo entonces que la JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del año 2019. La JIFE tiene por supuesto un marco jurídico que es el siguiente: la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estos tratados tienen como propósito regir el comercio ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y los precursores, encargadas de vigilar la producción, la fabricación y el comercio de estas sustancias, las cuales están incluidas en las listas y los cuadros de los tratados, de las cuales los estados van a formar estructuras administrativas para encargarse de esta vigilancia. Por supuesto, los tratados tienen unos objetivos que son los siguientes. El primer objetivo es promover la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización, solo para fines médicos, científicos o industriales. También está la prevención de la desviación de estas sustancias por causas ilícitos, es decir, el tráfico. También se busca limitar la producción, la fabricación, exportación, importación, distribución, comercio y posesión de drogas que no sean con fines médicos ni científicos. Y también se tiene que imponer a los estados que son parte de estos tratados la obligación de tipificar como delito algunas conductas relacionadas con las drogas, coherentes con el principio de proporcionalidad, es decir, que se les dé una punición justa dependiendo del delito o la conducta. Solo hemos hablado entonces como de políticas o administración por parte de los gobiernos, pero entonces ¿dónde queda el consumidor? La JIFE se dio cuenta que era importante tenerlos en cuenta, sobre todo a los jóvenes, pues está habiendo una problemática en cuanto al consumo y los trastornos por dependencia a las sustancias. Entonces el consumidor tendrá derecho a tratamiento, educación, rehabilitación, posttratamiento y reintegración social, a los cuales los estados deben estar pendientes de la administración de estas estrategias. En cuanto al informe, se tiene un balance general en cuanto a políticas que son las siguientes. Se deben respetar los derechos humanos, ya que los estados que son parte de estas políticas deben adoptar y ejecutarlas contra la droga, pero que respeten internacionalmente los derechos humanos reconocidos en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues estos son intrínsecos e inalienables. Es decir, todas las políticas que se implanten deben ir en consonancia con los derechos humanos. Para este caso se toma en cuenta lo que nos plantean acerca de Filipinas, donde se implantaron algunas políticas contra las drogas, pero que se vieron violentados los derechos humanos. Las personas involucradas estuvieron en actos violentos y no se les respetó sus derechos. Entonces se tiene en cuenta para este año 2019 por esta situación que acaeció en Filipinas. También hay que tener en cuenta que deben ser concordantes estas políticas con los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente con estos 4, que son el 3, tiene que ver con la salud, a una vida sana y promoción del bienestar. 10, que es la igualdad, se trata acerca de reducir la desigualdad en los países y entre los países. Lo que tiene que ver con las ciudades, asentamientos seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles, y la justicia como el acceso a la misma y propiciar la paz y la inclusión. Todas las estrategias o políticas deben ir encaminadas a cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible. También se busca un enfoque en salud pública que trata de adoptar estrategias con eficacia científicamente comprobada y para reducir las consecuencias negativas del consumo en la salud, tanto en el individuo como en la sociedad. Entonces se plantean estrategias como programas de intercambio de agujas, los tratamientos con agonistas de los receptores de opioides, la asistencia psicosocial y la utilización de salas de consumo de drogas, las cuales han demostrado ser efectivas en algunos países. Entonces se alienta así
a que puedan implantarse pues en todos los estados partícipes. También se tiene en cuenta la excesión de los preparados, donde los gobiernos deberán asegurarse de que se cumpla con el artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas y se aplican correctamente si se desean eximir un preparado de determinadas medidas de fiscalización. Es decir, hay algunas sustancias que no están fiscalizadas, pero se utilizan para hacer otras sustancias psicotrópicas que sí lo están. Entonces esto se está viendo un problema dado el aumento de este tipo de sustancias y de eximir estos preparados desde el 2014 al 2018. Entonces se invita a los gobiernos a que haya una vigilancia y se cumpla entonces con los aspectos del artículo 3. Se habla acerca de los opioides sintéticos, pues hay un gran aumento en el número de consumidores con fines no médicos, sobre todo en Norteamérica y Europa. Por ejemplo, estas cifras son bastante importantes, donde 53 millones de personas entre las edades de 15 y 65 años hicieron un uso de opiáceos que no era con fines médicos. Esto es especialmente importante, pues esta porción corresponde a un 1,1% de toda la población en este rango de edad. También cabe mencionar que de los 53 millones mencionados, 30 millones corresponden al consumo de heroína y opio. Entonces, los gobiernos deben colaborar con aspectos de salud pública, con las asociaciones de protección, los fabricantes, los distribuidores y los farmacéuticos que trabajan con estos opioides sintéticos para que creen conciencia pública acerca de los riesgos asociados. Igualmente están los jarabes antitusígenos o jarabes para la tos que contienen codeína, y esto se ha visto que también se está aumentando pues el uso recreativo de estas sustancias, lo cual es importante mirar y tomar medidas de fiscalización mucho más estrictas e intervenciones de prevención y tratamiento para estas sustancias en específico. Igualmente se están utilizando servicios de correo y mensajería urgente para el intercambio de comunicación entre los gobiernos sobre elaboración de perfiles de riesgo, herramientas de intercambio de información con una plataforma llamada Ionix, con dosieres de inteligencia y alertas para aumentar la probabilidad de interceptar tráfico o conductas pues ilegales conforme a los delitos relacionados con las drogas. Se ha aumentado el uso y el tráfico de metanfetamina, especialmente en Asia Oriental y Sudoriental, por lo cual hay que adoptar medidas para prevenir el inicio de consumo y administración de tratamiento pues, a las personas ya afectadas. También una adecuada fiscalización de los precursores de esta sustancia, brindando más información al público en general. Igualmente hay un uso y tráfico de tramadol especialmente grave en la región de África, a lo cual hay que ponerle la mirada, especialmente porque la reglamentación en esta región ha sido muy laxa y los controles en fronteras no han sido los más adecuados. Entonces los gobiernos que tienen este inconveniente deben aplicar medidas inmediatas y los otros gobiernos deben estar alertas por si se presenta también esta situación similar en sus países. Nos brindan entonces unas recomendaciones desde la Junta que son las siguientes debido pues al balance que nos acabaron de presentar. Las recomendaciones son elaborar sistemas nacionales e internacionales de recopilación de datos acerca del consumo, poner especial énfasis en el ámbito de la prevención y el tratamiento del consumo, sobre todo en los más jóvenes, y poner en marcha programas de prevención empíricamente pues sustentados, sobre todo en familias, en escuelas y en comunidades especialmente vulnerables. También hay que promover la detección y la intervención temprana de trastornos asociados al consumo de drogas y que sea multisectorial, es decir, que sea multidisciplinario con profesionales que estén pues trabajando con respecto al consumo de drogas y pueda haber pues una integralidad en el tratamiento. Y también hay que promover pues el tratamiento adoptado específicamente hacia los niños y jóvenes. Igualmente, el gobierno de los países
que se ha autorizado el uso de cannabis con fines no médicos, se adopten medidas para evitar la proliferación excesiva de la hoja de cannabis en sus gobiernos y pues presentar como estadísticas que tengan que ver con el consumo de cannabis con fines no médicos y que se replanteen pues algunas políticas dentro del territorio. Otras recomendaciones son implantar políticas contra la droga que respeten y protejan los derechos humanos, como dijimos al principio. También regirse por el principio de proporcionalidad para las sanciones penales de los delitos que tengan que ver con drogas, y los estados que aún apliquen la pena capital para estos delitos se les recomienda mirar la posibilidad de abolir la pena de muerte en estos casos y darles pues el principio de proporcionalidad adecuado. También se recomienda que los estados tienen la obligación de prestar especial atención a la prevención, al tratamiento, a la rehabilitación y la integración social de las personas afectadas por el consumo y respetar el derecho de las personas con estos trastornos a acceder a los servicios de salud sin discriminación ni estigmatización de estos trastornos. Otra recomendación es que se debe reducir al mínimo las consecuencias adversas al consumo indebido de drogas para la salud de la sociedad con tratamiento farmacológico apropiado, por lo que se le da un enfoque de salud público. También hay que tener control con el cultivo ilícito de adormidera o de opiáceos, como también mencionamos, para garantizar que los usos sean exclusivamente para fines médicos y científicos. Igualmente, los estados partícipes están en la obligación de presentar datos estadísticos anuales y comunicación periódica con la Junta acerca del comercio lícito e ilícito de sustancias, para que pueda haber una mayor vigilancia y evaluación en la disponibilidad de las sustancias. Otro es que los gobiernos adopten sistemas de información como el I2ES, otros sistemas que sean recomendados por la JIFE y por otros gobiernos para mantener la comunicación constante y la cooperación. Esto también tiene que ver con el intercambio de información y la coordinación de los países afectados en la desviación y el tráfico de estas sustancias. Finalmente, los estados partícipes deben proporcionar a la Junta periódicamente datos acerca del tráfico y la prevalencia del consumo con fines no médicos para poder con esta información saber adoptar leyes y políticas adecuadas tanto en el ámbito nacional como internacional. Finalmente, este fue el balance que nos pudo brindar la JIFE. Vemos que es necesario poder brindar un enfoque de salud pública, sobre todo para los consumidores de sustancias, en fin de frenar las consecuencias y prevenir los trastornos asociados con el uso de sustancias psicoactivas. Además de evitar la estigmatización de estos trastornos y poder brindarles atención en materia de salud a estas personas afectadas. Igualmente no se trata solo de frenar o reducir la demanda de sustancias fiscalizadas o no fiscalizadas, sino pues también ayudar a las comunidades, a la sociedad y a los afectados especialmente por ese consumo, sobre todo dándole prelación a los derechos de los niños y los adolescentes. Muchas gracias por la atención y el interés en el tema. Nos vemos prontamente.